Quería saludarlos a todos y bueno, empezamos con esta charla sobre el catastro multifinalitario y el nuevo urbanismo. Bueno, la idea es muy vasta, ¿no? Objetivos, desafíos y oportunidades, vamos a tratar de cubrirlos más o menos a todo. Los objetivos que nos habíamos planteado eran estos que están escritos acá. Uso y aplicación del catastro, limitaciones técnicas y de información. Lo que me habías pedido, Daniela, era sobre catastro sobre asentamientos precarios, y qué pasa con el catastro en asentamientos precarios, y yo puse también casos de exceso de información, pero bueno, ya lo iremos viendo. El catastro multifinalitario se compone del catastro tradicional, que es el físico, jurídico, el económico, y se le agrega el estructural, que es social, ambiental, redes, servicios y vivienda, el tecnológico, que tiene toda la base tecnológica del catastro, y está el programa de la OEA, MUNED Catastro, y el institucional, que son las infraestructuras de datos espaciales. Las infraestructuras de datos espaciales los que nos permitan... Yo soy Graciela. ¿Se me escucha con eco? ¿Juan? Las infraestructuras de datos espaciales lo que nos permiten es reducir la información, o sea, limitar el exceso de información, y los observatorios urbanos, distintos observatorios temáticos, llamámoslos. Bueno, yo puse acá que es urbanización. Gracias. Urbanización es el proceso de aglomeración espacial y física de una población, mientras que el urbanismo es el conjunto de características sociales y económicas asociadas a ella. El nuevo urbanismo, ¿qué es el nuevo urbanismo o neourbanismo? Se le lo llama neourbanismo en la sociedad de la comunicación y de la información, la sociedad en la que actualmente vivimos. Algunos autores la llaman la tercera revolución urbana moderna, una nueva fase de la modernización de las sociedades occidentales. Esta sociedad ha producido cambios profundos en la forma de pensar, construir y gestionar las ciudades. Ha habido una evolución de las necesidades y de los vínculos sociales, un desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías, todas las TIC, y cambios de naturaleza y de escala en los desafíos colectivos. El neourbanismo es un plan, en otras palabras, es un plan particularmente ambicioso, que necesita más conocimientos, más experiencias y más democracia, en lo posible. Bueno, es un urbanismo, no se trata tanto de diseñar planes, en lo que se diferencia con el planeamiento tradicional, es que los planes no están, no se definen en un código, en una reglamentación, sino que son planes con objetivos, los objetivos se plantean, se replantean, se vuelven a revisar, y se negocian y se discutan, y se van elaborando permanentemente. O sea, que es un urbanismo de dispositivos, reflexivo y negociador. Que sea reflexivo es muy importante para el tema del catastro, porque al ser reflexivo, lo que queremos decir es que reflexiona, muchas veces vamos a necesitar de la información para reverla y hacer negociaciones sobre sobre las nuevos indicadores que tengamos. Entonces es importante que nuestra información sea confiable y sea exacta y sea actualizada. Por lo tanto, el catastro en este sentido es muy importante para el urbanismo. El nuevo urbanismo es heterogéneo,
flexible, participativo, con participación ciudadana, estilísticamente abierto, o sea, no se compromete con el diseño urbano de ideologías particulares, políticas o culturales, y tiene un amplio espectro para diseñar. Y es multisensorial. Hoy en día, bueno, ustedes veo algunos que están conectados con el celular, otros están conectados de distintos dispositivos, y esos dispositivos pueden estar conectados en áreas públicas o privadas, o sea que ya no existe tanto el espacio público como el espacio privado como lo concebíamos anteriormente. De repente en el que estoy, que puede ser un espacio privado, es un espacio público porque estamos todos nosotros participando, y el espacio en el que están ustedes, que también puede ser un espacio privado, tener una conversación telefónica o una llamada telefónica o ver un video desde un dispositivo particular, lo pueden estar haciendo en un ambiente público, desde una confitería, desde una oficina o desde una plaza aún. Bueno, esto es lo que se refiere este nuevo urbanismo, que es un urbanismo de respuestas multifuncionales y redundantes. O sea, permanentemente estamos buscando respuestas y soluciones a los nuevos problemas que se nos plantean. Esto es bastante complicado, pero hay un ida y vuelta, lo que traté de señalizar en esta imagen, entre el nuevo urbanismo y las fuentes de información, el catastro multifinalitario, las IDE, y que se retroalimenta permanentemente. Hay una limitación permanente. Bueno, ¿qué pasa con América Latina? ¿Ustedes ven bien la presentación? Bueno, porque a mí no se ajusta mucho, pero bueno, voy a tratar de ajustarla más. Ahí está. Bueno, no se ve la parte de abajo. ¿Qué pasa con América Latina? América Latina y el Caribe son estos datos que yo presento. Es la segunda región más urbanizada del mundo. Ahora en el 2015, según los datos del BID, tenemos el 80% de la población es urbana, y se espera que para el 2050 sea el 87%. Esto que produce, al tener tan rápida urbanización, un alto grado de insostenibilidad. Hay inequidad, o sea, no hay igualdad de oportunidades para todas las personas con diferentes capacidades, desigualdad y mucha pobreza. Realmente es una región con bastante... Nuestro déficit de vivienda, acá lo podemos ver, es del 37% en toda América Latina. De este 37%, un 31% es cualitativo, o sea, en materiales, hacinamientos, cantidad de personas por cuarto, infraestructura, son los servicios, saneamiento y agua y saneamiento, y los títulos de tenencia, que en general no se tienen en regla. Y un 6% es de carencia, déficit cuantitativo, en cuanto a carencia habitacional y al estado físico de las viviendas. Aunque bueno, eso cuando se hace con relevamientos es bastante relativo, qué es lo que se pone y qué es lo que no se releva en el momento de hacerlo. Las limitaciones técnicas de información en América Latina que podríamos tener son de recursos humanos, del registro de la propiedad inmueble, que no esté en buenas condiciones, no esté actualizado. Los censos nacionales, si no son extremadamente completos o muy rigurosos, relevamientos específicos, los recursos económicos y otras fuentes que tengamos. O sea, es muy importante que estas fuentes sean fidedignas y sean veraces
y sean fácilmente relevables. Bueno, acá hablamos íbamos a hablar sobre los asentamientos informales, cómo hacemos para relevar los asentamientos informales. En la región, UNHABITAT dice que hay 1/3 de la población de la región, que suman aproximadamente unos 120 millones de personas, viven actualmente en asentamientos precarios. Esto produce un gran problema social, un problema económico y también, sobre todo, un problema ambiental. Los asentamientos informales se relevan para hacer un catastro de forma particular, con encuestas, con relevamientos específicos, y el país que actualmente tiene un catastro nacional de asentamientos informales es Uruguay. No encontré otro país en América Latina que tenga un catastro nacional. Hay relevamientos parciales de asentamientos informales, pero no encontré otro que tuviera un catastro nacional. El catastro que se hizo en Uruguay se hizo con una investigadora, y supongo que un equipo de investigación también, y la organización Un Techo para mi País. Lo pueden encontrar en línea. Y luego otro caso particular que tenemos en América Latina para nuestro catastro es el de centros históricos y barrios patrimoniales, los cuales presentan un alto grado de deterioro de su utilización, un alto grado también de hacinamiento, ya que se han tuburizado a lo largo de los años, se han abandonado y se han tuburizado. Hay ilegalidad, invasión, casas tomadas y saturación de la infraestructura, ya que la infraestructura suele ser muy antigua y bueno, hay que actualizarla. A pesar de eso, nuestros centros históricos y barrios patrimoniales, algunos de ellos o muchos de ellos han sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y están siendo monitoreados desde la UNESCO y desde ONG, centros privados que ya los tienen relevados y reglamentados, y tienen un catastro particular, especialmente para ellos. Los casos de exceso de información son casos en donde desperdiciamos recursos, hacemos duplicación de datos y genera confusión para su análisis. O sea, acá que podemos ver cuál es la utilidad específica de las IDE, las infraestructuras de datos a nivel nacional, provincial. Nos reducen mucho estos desperdicios de recursos y nos facilita el análisis y que no se dupliquen los datos. Bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo global, en el que está el sistema de Naciones Unidas, cumbres mundiales, redes de ciudades, observatorios urbanos, observatorios temáticos, planes y programas nacionales y locales, reglamentaciones locales. O sea, todo este tipo de cosas nos reducen la información, nos estructuran la información. Por ejemplo, una iniciativa, programa que existe es el de Alianza para las Ciudades, que fue creada en 1999 para apoyar los gobiernos nacionales y locales. UNHABITAT y el Banco Mundial y asociaciones municipalistas mundiales, más agencias bilaterales de cooperación, desarrollaron este programa para ayudar al desarrollo urbano participativo y sostenible, a la superación de la pobreza urbana, para desarrollar programas masivos de mejoramiento de barrios
informales y marginados. El BID patrocina un plan de mejoramientos barriales en nuestra región y también un eje temático específico para el agua y el saneamiento. El objetivo es siempre identificar y superar los elementos que impiden un rápido y eficiente aumento de escala en la inclusión social y física de los pobres en cuanto a su derecho a la ciudad. Luego vamos a ver el derecho a la ciudad. Durante la cumbre del milenio se determinaron en el año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio, que analizan las distintas dimensiones de la pobreza. Los desafíos que se propusieron han sido reducción de la pobreza, en salud pública, igualdad entre los géneros, educación y sostenibilidad ambiental. Son 8 objetivos en los que el sistema de Naciones Unidas, junto con los Estados miembros, determinaron 18 metas cuantitativas que son monitoreadas por 50 indicadores. Las cumbres hábitat. ¿Por qué hablo de las cumbres hábitat? Porque un hábitat, la agencia Hábitat, monitorea los objetivos de desarrollo del milenio y a su vez están todo interconectado. Las cumbres hábitat son las cumbres sobre asentamientos humanos que se realizan cada 20 años y constituyen el máximo evento en la vivienda, la ciudad del territorio y el urbanismo. En el 76 fue en Vancouver. Hábitat 2, que fue la que ha abarcado la agenda Hábitat que hemos seguido hasta ahora, ha sido en el año 96 en Estambul. Y el año que viene, en octubre del año que viene, va a ser la tercera cumbre Hábitat en Quito, por primera vez en Latinoamérica. Así que esto nos va a definir la nueva agenda Hábitat para los asentamientos humanos para los próximos 20 años. O sea que vamos a estar esperando a ver qué nos define la agenda Hábitat. Los observatorios urbanos, de los que habíamos hablado, surgen como un instrumento de una hábitat para impulsar el proceso de desarrollo urbano sostenible. Son foros permanentes de discusión para evaluar y monitorear las políticas públicas urbanas. Tienen como objetivo superación de la pobreza urbana, monitorean los objetivos de desarrollo del milenio y surgen para la implementación progresiva de la Agenda Hábitat y la Agenda 21. Las agendas Hábitat, a su vez, están tienen los observatorios urbanos, una red de observatorios urbanos que nacen de las agendas Hábitat, son controlados. Hay un observatorio urbano global que se reporta anualmente a la Asamblea de Naciones Unidas y la situación de las ciudades en el mundo. Pero ¿cómo se llega a ese observatorio urbano mundial? Bueno, a través de una red de observatorios urbanos locales, y esa red de observatorios urbanos locales se nuclea en una red de observatorios nacionales. Y esos observatorios nacionales por naciones reportan a la Agenda Hábitat. Y México es un país que tiene una red muy consolidada de observatorios urbanos, tiene la red nacional de observatorios urbanos en funcionamiento. No creo que exista una red tan amplia de observatorios y una red nacional, por lo menos no lo he visto funcionando en otros países latinoamericanos como es en México. Los indicadores urbanos. Bueno, un hábitat al mismo tiempo reconoce como indicadores urbanos, que son los datos que relevamos, ¿no? Un conjunto de instrumentos de gestión que permiten identificar la realidad urbana.
Los indicadores pueden ser datos simples o datos complejos o compuestos. Pueden servir de base a la formulación de políticas, programas y proyectos que la mejoren en forma continuada y sostenible a la ciudad, construidos sobre dos ejes de análisis: los objetivos de desarrollo del milenio y la agenda hábitat. La agenda hábitat es la encargada de hacer seguimiento de la meta 11 y el objetivo 7 del desarrollo del milenio, que establece un compromiso para mejorar sustancialmente hasta el año 2020 las condiciones de vida de millones de personas, de personas que viven en los asentamientos precarios. Bueno, esto se suma a la agenda hábitat. Luego están los observatorios temáticos, que están definidos por sus principales campos de actuación. Por ejemplo, los de gestión pública, que monitorean la eficiencia y la transparencia de los gobiernos en cada jurisdicción correspondiente. Los observatorios ciudadanos o de derechos humanos, que se relacionan con todos los derechos, monitorean todos los derechos básicos humanos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, al agua y saneamiento, a la inclusión social, a la no discriminación, etc. Los inmobiliarios, que monitorean los valores de uso los valores del suelo urbano y la generación de desvalías o plusvalías. Los patrimoniales, por otro lado, que son los que monitorean la preservación del patrimonio histórico urbano, y los socioeconómicos, que monitorean la situación económica social de la población. Por otro lado, tenemos redes de ciudades también. Hay muchas redes de ciudades en las que de repente nuestra ciudad en la que estamos participan, o si son inclusivas, inteligentes, sustentables, unidas contra la pobreza, de territorios justos y democráticos, y pueden ser de otro tipo de redes de ciudades. Es importante saber a qué red de ciudad pertenece nuestra ciudad para que los datos que tengamos, los datos que nosotros recopilemos, puedan ser comparables con otras ciudades y ser monitoreados y actualizados permanentemente. En los 90 se comenzó con el debate sobre el derecho a la ciudad, a debatir el tema. No se había impuesto el tema surgió desde mucho antes, desde los años 60, como concepto, pero empezó a debatirse en los foros sociales mundiales a partir del 2000. La primera en surgir fue la Carta de Salvaguarda Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad, que se aprobó en Francia en el año 2000 y fue firmada por más de 400 ciudades europeas. Luego está la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que se generó por el Foro Urbano Mundial y el Foro Mundial Social, que fue en Porto Alegre, en Brasil, en el 2001. Más tarde se elaboraron las Cartas de Montreal en el 2006, la Carta de Derecho a la Ciudad de México en el 2010, y en el 2011 se adoptó en Florencia la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, en donde ahí también especifican no solo los objetivos y los principios que tienen como las otras cartas, que es una declaración de principios y una generación de objetivos a lograr. La Carta Agenda propone también metas y define indicadores específicos para monitorear esas metas y para lograr las metas. Es muy interesante de ver. Y luego el año pasado fue el Foro Urbano Mundial en Medellín. Otra vez se habló de la Carta de Derecho a la Ciudad, y por último surgió el concepto a una metrópoli solidaria,
que surgiría más adelante. Yo acá puse el índice de pobreza. El índice de pobreza, un índice es un indicador compuesto. El índice de pobreza es un índice estadístico multidimensional que está desarrollado por el PNUD y un instituto de la Universidad de Oxford. Tiene 10 parámetros e indicadores con una ponderación distinta para cada grupo. Para el grupo de 1 a 6 en educación y salud, y de 1 a 18 para calidad de vida. Una persona se considera pobre si no tiene por lo menos el acceso a un 30% de estos indicadores. Y los objetivos de desarrollo solidario, acá era lo que hablábamos de metrópolis solidarias. Esto surgió en un foro de autoridades locales de periferia en el 2013 en Canoas, que es en la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil. Una comisión se trató los derechos y democracia el tema fue derechos y democracia para metrópolis solidarias. Sus desafíos fueron el derecho a las metrópolis y el derecho a la inclusión. De acá surgió un informe mundial sobre las regiones metropolitanas con mirada a la periferia. Fue desarrollado por ellos y la comisión trabajaron sobre lo que serían los objetivos milenio post-2015, empezando por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Finalmente, yo diría que, bueno, con esto que más o menos he marcado, no partimos de cero cuando hacemos un catastro. O sea, primero, ¿qué tipo de ciudad es la nuestra? ¿Qué trabajos o programas se están ejecutando? ¿Qué indicadores son los que se están relevando y se están teniendo en cuenta en este momento? Y bueno, a nivel nacional, provincial y local, ¿cuáles acuerdos preexisten? La legislación y bueno, el catastro multifinalitario es un objetivo y una herramienta de información óptima para el nuevo urbanismo. Porque, como decíamos, es un urbanismo multifuncional de respuestas multifuncionales y redundantes. O sea, otra vez puse esta lámina en donde se retroalimenta el catastro, las fuentes de información, y retroalimentan al nuevo urbanismo. Y el nuevo urbanismo puede otra vez generar soluciones sobre determinados aspectos, y estos aspectos otra vez son monitoreados, relevados, y volvemos al punto de inicio. Bueno, ahora muchas gracias y las preguntas que tengan. Ahí yo puse los dos links. Uno es el link del blog de nuestras ciudades y el otro es el de SlideShare, en donde yo he subido una serie de información de documentos, pero si no, cualquier cosa, está mi mail, se pueden comunicar conmigo y me pueden preguntar de dónde saqué la información, ya que por ahí muchos lo van a ver, la conferencia, la charla la van a ver en otro momento, supongo. Bueno, yo quería aparecer aquí. Alba Martínez, y voy a leer que se haga Graciela, las preguntas a través del chat. Una cajita donde tiene su mensaje y yo lo leeré digamos. Dice Luis que no se escucha. Dice Alba que pueden hacer preguntas a través del chat público, ahí mismo donde has escrito no se escucha, que me pueden hacer preguntas, las preguntas que quieran consultar.
problema es que si la gente podría ser tu importaría. Gracias. Sí, veo. Sí. ¿Nos puede poner algún ejemplo de indicadores? Un indicador es el hacinamiento, por ejemplo. Se considera hacinamiento cuando viven más de 3 personas por cuarto en una vivienda. Hay viviendas de un solo cuarto, ¿no? Otro ejemplo de indicador es la densidad de población, que puede ser es la cantidad de habitantes por metro cuadrado. Por metro cuadrado es el hacinamiento. Por hectárea lo medimos nosotros acá en América Latina, por lo menos en la Argentina medimos la densidad por hectárea. Los norteamericanos la miden por acre, y bueno, también en zonas rurales se mide la densidad por kilómetro cuadrado. Daniela me preguntaba en qué manera estaba relacionada el catastro de asentamientos informales en Uruguay. La verdad, la información la obtuve de unos papers que hay en internet, todo un trabajo de investigación, que creo que lo subí a SlideShare. Si no, de todos modos lo puedo buscar, lo debo tener en mi computadora y se los entrego. Es un trabajo de investigación que se hizo, y bueno, la página y el sitio en donde funciona el catastro de asentamientos informales. Jorge nos explica que en Uruguay se habilitó la inscripción de asentamientos a través de su regularización por medio de... no veo. Me preguntó otra cosa. Juan, habías preguntado qué impacto prevé en cuanto a la concepción del nuevo urbanismo con relación a las nuevas realidades económicas y de migración, como el que estamos viviendo en Latinoamérica y en Europa. Bueno, justamente por eso hablaba de los asentamientos informales. Estamos hablando del tema. En este momento nos estamos ocupando específicamente sobre Latinoamérica, no de Europa. Europa, por supuesto, al ser el primer mundo, es un continente deseado por muchos migrantes de distintas partes del mundo, y vemos que están sufriendo una crisis terrible migratoria. Pero bueno, en Latinoamérica nosotros también recibimos migraciones, y esas migraciones se asientan, generalmente cuando llegan a la ciudad, se asientan en asentamientos informales, porque no tienen la documentación que se requiere para poder asentarse, obtener un trabajo legal y obtener un trabajo formal y obtener una propiedad formal respectivamente. De esta manera es que se asientan ilegalmente, informalmente, y se aumenta este problema. Bueno, no hay más preguntas. Acá, ¿tiene algún ejemplo de norma que vincule el catastro con el desarrollo urbano? Normas, en cuanto se refiere al catastro, cualquier norma de zonificación, norma de
FOS, de factor de ocupación del suelo, factor de ocupación total de la parcela, tienen que se relacionan con el catastro. Estos condicionan al catastro y el catastro a su vez nos dan nuevos datos de si esa parcela es utilizada o no utilizada correctamente. O sea, el catastro multifinalitario es un catastro que se hace un relevamiento parcela por parcela. Por lo tanto, se actualiza permanentemente. Una de las cosas que es importante, que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que dejar parte de la parcela como terreno absorbente. Es algo que se olvida mucho en las ciudades y bueno, el problema que tenemos son las inundaciones en áreas urbanas. ¿Alguien estaba escribiendo? Graciela, y estoy Daniela. Sí. Los observatorios urbanos tienen una cantidad, los de un hábitat, tienen una cantidad de indicadores. Eso se pueden bajar directamente de la página de un hábitat. De todos modos, yo he escrito 3 artículos sobre indicadores urbanos y uno sobre observatorios urbanos, y está todo explicado ahí cómo se utilizan. Estos indicadores son indicadores ahí, como lo mencionaba antes, sobre pobreza, sobre el estado de educación, sobre salud. Una serie de temas se relevan, y estos indicadores, bueno, una de las críticas que tenían los agrimensores, los que hacen el catastro, es que los observatorios urbanos no lo plantean parcela por parcela, sino en áreas más globales. Pero bueno, no se podía, cuando se plantearon los objetivos del milenio y cuando se formularon y se instalaron los observatorios urbanos, no existía todavía la posibilidad de tener un catastro multifinalitario. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ah, bueno. De todos modos, para ampliar, están los artículos, y también hay papers sobre indicadores en Academia Edu. ¿Cuáles serían para crear un urbano, ¿verdad? En la universidad, bueno, las condiciones las determina un hábitat. Tienen una serie de planillas y formularios que uno tiene que llenar, y acá, por ejemplo, en general los observatorios originalmente se crearon en las universidades, así que es muy fácil el poder desarrollarlo. Lo importante, bueno, es tener alguien que sepa manejar las herramientas SIG, que sepa de algo de urbanismo, de ciudades, y después ir siguiendo los pasos que reglamenta, que define un hábitat para los observatorios. Hay que cumplir con una serie de pasos. Graciela, muchas veces nos preguntan puedes hablar de malas y buenas experiencias sobre No, realmente no sé de malas experiencias en las IDE, porque son territorios que no manejamos los urbanistas, más bien los manejan los agrimensores y técnicos. Hasta ahora
no están formadas muy específicamente como para que, digamos, se puedan ver los resultados. Creo que son muy nuevas. A los beneficios de la CIDE, y bueno, el beneficio era lo que yo había agregado con respecto a que no acota la información que se releva. O sea, bueno, se define dentro de la CIDE, una IDE nacional tendría que reglamentar, cubrir una cantidad de datos que sean homogéneos y equitativos para una cantidad de distintas aplicaciones, o sea, que se utilicen en distintas posibilidades, para distintas posibilidades. Ay, perdón, y bueno, eso permite eliminar la confusión en el análisis de datos y permite que tener datos más homogéneos con respecto al país y a las regiones. Nosotros tenemos una infraestructura, una IDE bastante lograda en la provincia de Buenos Aires. Ah, las ciudades inteligentes. Bueno, el otro día justamente estaba leyendo sobre ciudades inteligentes. Pero Jordi Borja, el geógrafo catalán, dice que si pregunta si alguno conoce alguna ciudad tonta, que no sea, o que sea estúpida. Entonces, ¿para qué creamos ciudades inteligentes? Es muy gracioso, pero realmente lo que yo hablaba de las redes de ciudades es que en los últimos 10 años han aparecido una cantidad de redes de ciudades con distintos títulos, pero todas tienen que ver con la sostenibilidad en sí. El fundamento es combatir el cambio climático y bueno, tratar de lograr un mejor nivel de vida para todos. O sea, todo se relaciona, por eso yo planteé tantas cosas, parecían por ahí, como lo dije todo muy rápido, descolgadas, pero todas las agendas y todos tienen que ver con los objetivos de desarrollo del milenio y tienen que ver con los objetivos más importantes de las agendas Hábitat. O sea, va a ser muy importante la reunión del año que viene en Quito y se va a definir ahí que tal vez va a ser la estrategia para los próximos 20 años. Si las ciudades son inteligentes, son inclusivas, no son inclusivas, son, bueno, ya se verá. Nosotros, las ciudades tratan de competir unas con otras para atraer capitales, para que se hagan más obras, para generar más riqueza, y teóricamente está en lo que los economistas llaman la teoría del derrame. Cuanto más riqueza y más próspera es una ciudad, más se derrama, por lo tanto pueden vivir en mejores condiciones sus habitantes. Pero la lógica del mercado latinoamericano no es así. Ah, mira qué bien. No. Amalia dice que están trabajando en un proyecto para las Naciones Unidas que utilizan la información geográfica de catastro para lograr los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Quién define los indicadores? Depende de los indicadores, se definen de acuerdo al objetivo que se busque.
O sea, si nosotros estamos diseñando, si queremos un observatorio urbano, vamos a definir determinados indicadores. Unos ya nos vienen dados por la Agenda Hábitat, pero otros se definen específicamente por grupos de expertos de acuerdo a las condiciones de cada lugar, las condiciones geográficas, económicas y sociales de cada ciudad que estemos monitoreando, ¿no? Pero en sí se van definiendo de acuerdo a los objetivos